Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es viernes, tenemos mucha información, recibimos a Karen Rivera, Juan Arturo Brennan. Rafa, ¿cómo estás? Mi querida Laura, muy contento de saludarlos, por supuesto también a Laura Regis en la lengua de señas mexicana. Y la información arranca con ciencia. Karen, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Vamos a hablar de la Semana Mundial del Universo. En la música. Viene Camila Mesa, está aquí con nosotros esta tarde. Y además yo les platico que Juan Arturo Brennan sigue celebrando los 100 años de Finlandia. Les vamos a platicar por qué le otorgan el Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional para la abolición de armas nucleares y también algo de cine que les va a llamar la atención, Rafa. Guillermo del Toro en Fitches, esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Con la presencia de José Sarucán, coordinador nacional de la CONAVIO, Nuria Sanz, directora de la UNESCO en México y otras personalidades, comenzó un encuentro del que hemos estado platicando, Rafa. El quinto Foro Mundial de Gastronomía en el Centro Nacional de las Artes, hogar de este encuentro durante 3 años ya consecutivos. Dedicado a la cocina mexicana en Norteamérica y con la participación de 70 cocineras tradicionales de 15 estados del país, ayer arrancó el quinto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana en el Centro Nacional de las Artes. Me es verdaderamente grato y es un honor dar la bienvenida a esta ceremonia inaugural del quinto Foro Mundial de Gastronomía y hacerlo en nombre de la titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda. Desde hace 3 años, este Centro Nacional de las Artes es justamente la sede donde se desarrollan estas ediciones del Foro Mundial. El foro, que se llevará a cabo hasta el próximo domingo, tiene como principal propósito abrir canales de exportación de productos nacionales, además de promover el turismo gastronómico. Ustedes han oído seguramente este dicho, esta frase que fue emitida por un gourmand francés que fue Brillat Savarin, que somos lo que comemos, o dime qué comes, te diré quién eres. Y no es nada más una cuestión de tipo filosófico, es una cuestión totalmente real, porque ¿en qué consiste esto de decir, bueno, dime qué comes y te digo qué eres? Tiene una verdad muy profunda, porque simplemente la comida, y esto lo he dicho varias veces ya, es la única expresión de la cultura, la única. Ni la música, ni el ballet, ni la escultura, ni la literatura se hacen parte de nuestro cuerpo. Solamente la comida se hace parte de nuestro cuerpo. Fieles al espíritu constructivo y solidario que impone el actual momento que nuestro país sufre, el duro embate de las catástrofes naturales, la filosofía del foro es sobreponerse y seguir la marcha, particularmente en esta edición dedicada a la cocina mexicana en Norteamérica. Por otro lado, podemos observar que no solo las calamidades naturales nos agobian. Este año, nuestro foro lleva dedicatoria destinada a conjurar los vientos tempestuosos que nos llegan del norte, amenazando con querer fragmentar a la comunidad mexicana de esta y de aquella ribera del río Bravo, haciendo pender sobre nuestras cabezas una muralla con filo de guillotina. Vincular a las comunidades gastronómicas del país que cuentan con el plus de la megadiversidad. Es evidente que los 2 océanos y el mar Caribe, todos los nichos y pisos ecológicos con esa gran megadiversidad y diversidad cultural, pues son desde luego el mejor acervo, pero sobre todo la mejor reserva para hacer que la cocina siga siendo no solamente un estandarte de la gran diversidad y sobre todo con ese acento especial mexicano, sino sobre todo es un baluarte y un garante también para confiar en la diversidad. El foro continúa desarrollando su vigoroso programa de apoyo a las cocineras tradicionales, contribuyendo a facilitar su inserción en los circuitos cada vez más exigentes de consumidores de cocinas regionales. 2 de ellas, del estado de Chiapas, fueron reconocidas, al igual que 2 restauranteros, previo a la ceremonia inaugural por parte de Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.
agradecerle a nuestros amigos de los Estados Unidos y de Canadá que estén aquí presentes, los pueblos unidos, los pueblos en donde comparten beneficios, están más por arriba de las diferencias temporales a veces entre los gobiernos. Mantengámonos unidos, mantengámonos juntos en un mundo que además lo que busca es la prosperidad de todos nosotros. Y ahora, si me permiten, me gustaría proceder a la inauguración de este quinto Foro Mundial y señalarles que en este maravilloso espacio, que es el Centro Nacional de las Artes, y hoy siendo 5 de octubre, ya siendo prácticamente 8:45 p.m, me es muy grato declarar inaugurado el quinto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Muchas felicidades. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Pues a celebrar este foro y a degustar la riqueza, este patrimonio cultural de la humanidad que ha dado México, por supuesto, a todo el mundo, todo el fin de semana en el Centro Nacional de las Artes. Hay que asistir, hay que ver, porque no solamente la cocina tradicional, sino las transformaciones que tiene cada nuevo especialista, propone sabores, mezclas, fusiones. Muy rico. Y este año de manera particular los ecos en Canadá y Estados Unidos. Y en otras latitudes, con Madrid como invitado de honor, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya está calentando motores. Efectivamente, es el festejo más importante en el idioma español de este tipo. Va a reunir a más de 2,000 casas editoras de 47 países. Ha sido presentado el programa de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que dentro de unas semanas se va a celebrar en esta ciudad con Madrid como ciudad invitada de honor, que cuenta con 206 creadores entre músicos, artistas, académicos, actores y escritores. La parte del programa académico es un programa muy completo en el que tendremos los grandes pensadores de nuestro mundo contemporáneo y por supuesto las grandes letras, la literatura como eje primordial alrededor del cual gira todo lo que hemos preparado. La presencia de Madrid con su lema "Ganará la luz" efectivamente nos hará ganar la luz y darnos una idea de un Madrid que para muchos es desconocido, con autores y voces nuevas, con propuestas de lo más interactivas, de lo más dinámicas, de lo más lúdicas y por supuesto todas las actividades de niños, de promoción de la lectura, de profesionales. Siento que es un programa muy completo y no lo digo por mí, sino porque es un equipo muy grande el que arma la feria y esto se nota cuando damos a conocer un programa de esta naturaleza. Además de las presencias de Manuel Carrère, premio Phil en Literatura en Lenguas Romances de este año, y de Paul Auster, quien va a recibir la medalla Carlos Fuentes, se van a recordar a varios escritores que este año han fallecido. Es el caso de Juan Goytisolo, con un homenaje en donde estará presente Mercedes Monmaní, también Sergio González Rodríguez, Antonio Sarabia y el escritor y politólogo italiano Giovanni Sartori. Pero en esta ocasión también la Feria Internacional del Libro va a tener un espacio dedicado exclusivamente al cómic y la novela gráfica. Yo creo que Madrid, como Guadalajara, como Ciudad de México, en lo que sí se están postulando es como grandes capitales de un idioma que une a 450 millones de personas. Yo no sé si es mucho aventurar, es una opinión desde luego estrictamente personal, que son las ciudades las que se van a constituir en los nódulos de comunicación y desarrollo capaces de amalgamar a una población cada vez más numerosa y quizá menos dependiente de otros mitos identitarios como el país, la nación, etcétera, etcétera. Yo creo profundamente en las ciudades y por eso nuestro trato, además de con Phil, que ha sido pues un auténtico placer y un extraordinario aprendizaje, ha sido con el Ayuntamiento de Guadalajara, con el que, como dije, aspiramos a trabar lazos de continuidad en nuestro intercambio cultural. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se va a celebrar del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Desde Guadalajara, para Noticias 22, Josué Rodríguez y Guamance Rodríguez. Y allá estará Noticias 22. La brillante trayectoria como docente del doctor Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina, fue reconocida anoche. Por su trayectoria como docente, el historiador mexicano Javier García Diego recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano que otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Honor, emoción y agradecimiento fueron las palabras que el académico utilizó como pilares de su discurso. Es emocionante por varias razones.
Uno, por la sociedad que le entrega, que es una sociedad benemérita, ilustre, que no hemos a lo mejor aquilatado su importancia en la historia de México. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se funda en 1833 y es muy importante porque hoy en día hay muchas universidades, hay CONACYT, hay muchas asociaciones científicas, pero en aquel entonces era la única. No había una Secretaría de Educación Pública, no había universidad, se fundará hasta 1910, no había asociaciones científicas, sociedades ilustradas. Esta fue la primera. Entonces, aquí socializaban los científicos de México, aquí exponían sus teorías, sus conocimientos. Autor de libros como Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, Una amistad literaria y Cultura y política en el México postrevolucionario, el especialista en la Revolución Mexicana aseguró que este reconocimiento es un buen pretexto para hablar de la labor del profesor Manuel Altamirano y de la salud de la educación actual en el país. La principal palanca de ascenso en México en el siglo XX ha sido la ampliación de la matrícula educativa, que esto lo trajo la Revolución Mexicana. En el siglo XIX la educación estaba muy restringida y digamos con Vasconcelos, a partir de Vasconcelos, la educación se universaliza en México. Yo diría que los grandes retos, ¿sí?, son por un lado una educación de calidad y por otro lado en educación media la deserción es un problema grave y en educación superior todavía la matrícula es baja. Noticias 22, Karen Rivera. 2 veces ganador del Grammy Latino, el Cuarteto Latinoamericano celebra 35 años de historia. Este 2017, el Cuarteto Latinoamericano celebra 35 años de actividad. Considerada una de las más importantes agrupaciones en su tipo en nuestro país, el festejo será con un concierto especial. El principal festejo es seguir haciendo lo que hemos hecho, pero desde el punto de vista formal, la fecha la vamos a celebrar con un concierto en el Palacio de Bellas Artes el sábado 7 a las 19 horas. Y hemos intentado que el programa que toquemos ahí sea un poquito representativo del perfil que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Ese perfil ha llevado al cuarteto a estrenar obras de compositores mexicanos actuales, muchas de ellas escritas para la agrupación, así como interpretar a compositores de América Latina. Para el concierto de Bellas Artes, también ha considerado uno de los cuartetos más difíciles de interpretar de Beethoven. Bueno, el programa tiene una obra mexicana de estreno, que es una pieza que nos compuso Gabriel Ortiz, especialmente para este concierto. Es un estreno mundial, una pieza breve, una especie como de fanfarria, de festejo muy bonita. Luego uno de los cuartetos más importantes de Beethoven, el segundo de los Opus 59, Rasumowski, que consideramos que es quizás una de las obras maestras del romanticismo europeo. Y después en la segunda parte una sección mucho más ecléctica con César Holguín en el bandoneón haciendo tango tradicional y Piazzolla. Después del concierto en el Palacio de Bellas Artes, el Cuarteto Latinoamericano se presentará en Ámsterdam, Génova, Boston, Bogotá y otras partes del mundo. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Vamos a una pausa. Al regresar, el Premio Nobel de la Paz a un proyecto de desarme nuclear. Guillermo del Toro es el gran invitado a la celebración por el medio siglo de historia del Festival Sitges, el máximo certamen de cine fantástico del mundo. Guillermo del Toro apadrina el Festival de Cine Fantástico de Sitges en su 50 aniversario. Se trata de un festival mítico que el creador de Hellboy conoce muy bien. Aquí, en 1993, ganó el premio de guión con su ópera prima Cronos y también lo inauguró en 2006 con El laberinto del fauno. En esta ocasión, abre esta fiesta de horror y fantasía con La forma del agua. Y realmente para alguien que vive en Latinoamérica, en un lugar en el abandono del género total, en la cultura cinematográfica que no se ha recuperado completamente, no se ha abrazado. Es un género que sigue siendo un género que es visto con sospecha, con
en algunos casos incluso indignación, ¿no? Que exista un festival como Sitges es vital para el mundo, no es para un país, no es para un continente, es para el mundo. El recién galardonado con el León de Oro de Venecia describe La forma del agua como una película enamorada del cine y enamorada del amor. Lo que pasa es que tengo 52 años y hasta esta película, que es la 10ª, todas las películas habían sido acerca de mi infancia. Es la primera película que hago como adulto. La primera película que habla de amor, sexualidad, política, frontalmente, sin mucho menos oblicuo. Sigue siendo oblicuo, pero no es. Pero son asuntos que me conciernen, que me interesa muchísimo presentar gente invisible que se roba al último invisible, un ser que es un ser que es despreciado por el antagonista, que lo ve como una criatura oscura y detestable que viene de Sudamérica. No es muy sutil. y estos seres invisibles se unen. Cuando la gente me dice, usted es cineasta de horror, digo, no sé, debo ser un horror de cineasta, pero o sea, a mí lo que me atrae de género es la poesía de esas imágenes. Los elementos mecánicos como el susto, la sangre, me atraen mucho menos. Me atrae mucho esta mezcla de la mecánica de un cuento de hadas con la estética del horror, porque creo que son parientes, son primos cercanos. Es decir, en la narrativa oral, creo que del cuento de hadas surge el cuento de horror. Si nos vamos a un nivel antropológico, seguro surge así. Por este festival también pasarán figuras como William Friedkin, Yoshihiro Nishimura, Johnny To, además de Susan Sarandon, quien recibirá el Gran Premio Honorífico. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. El Premio Nobel de la Paz 2017 es para la campaña que busca abolir las armas nucleares. El Premio Nobel, instaurado como tal hace más de un siglo, es el reconocimiento internacional que recompensa a quienes han prestado a la humanidad los mayores servicios y que extiende las últimas voluntades del sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita, descubrimiento que, sobra decir, rápidamente fue utilizado al servicio de la guerra. Al respecto, Albert Einstein refirió en 1945 como un paralelismo sobre su propia situación vinculante a la bomba atómica que Alfred Nobel inventó un explosivo más poderoso que cualquier conocido en su tiempo. Para aliviar su conciencia, instituyó el premio a la promoción de la paz. Es decir, los deseos de paz plasmados en su testamento son también la forma de reivindicar su trayectoria vital al servicio del armamento. Traemos a cuento los orígenes de este galardón porque en el contexto de tensión e incertidumbre ocasionadas por las ambiciones nucleares de Corea del Norte, las miradas estaban puestas con particular atención en Estocolmo para conocer al ganador del Premio Nobel de la Paz, que este año, con toda pertinencia, fue otorgado a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. The organization is receiving the award for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its groundbreaking efforts to achieve a treaty-based prohibition on such weapons. ICANN, por sus siglas en inglés, comenzó en Australia y fue lanzado oficialmente en Viena en 2007, describiéndose como una coalición de grupos no gubernamentales. Esta organización ha sido el principal actor de la sociedad civil en el empeño por lograr una prohibición de las armas nucleares en virtud del derecho internacional. Un esfuerzo loable que hace frente al fantasma del conflicto nuclear que acecha de nuevo. Beatriz Finn, que con solo 34 años dirige desde Ginebra la coalición de 468 organizaciones en 101 países del mundo agrupadas en la ICANN, aseguró que el premio es un tributo a los incansables esfuerzos de millones de activistas y ciudadanos preocupados que desde el comienzo de la era atómica han protestado enérgicamente contra las armas nucleares. Y es también un homenaje a los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y a las víctimas de las explosiones de las pruebas nucleares en todo el mundo.
Es de resaltar que en 49 ocasiones los jurados del Nobel han declarado desierta alguna de las categorías. Sobre todo ha sucedido con el Premio Nobel de la Paz en 19 ocasiones. Por fortuna, la última vez que esto ocurrió fue en 1972. La iniciativa ganadora de este año fue elegida de entre más de 300 candidaturas, lo que demuestra que desde hace ya bastante tiempo hay muchas más personas, grupos y comunidades buscando la paz del mundo. Bueno, qué noble fin, qué bueno que sea para esta campaña en estos momentos que está viviendo nuestro planeta. Y más allá de nuestro planeta, la exploración de nuevos mundos es el apasionante tema que inspira las actividades de la Semana del Espacio. Karen Rivera nos platica. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos a este viernes de ciencia y vamos a platicar de la Semana Mundial del Espacio. Se encuentra conmigo Brenda Arias de El Universum y Miriam Carrillo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Bienvenidas, chicas. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar sobre esta semana, pero sobre todo sobre la tecnología que se ha desarrollado a partir de la conquista del espacio y cómo es que esta tecnología interviene en nuestra vida cotidiana. Bueno, para iniciar, muchas gracias por el espacio, y la Semana Mundial del Espacio inicia desde hace más de 50 años, ¿no? Recordando el lanzamiento del primer satélite artificial por el hombre, que se llama Sputnik 1, y a partir de ahí la Organización de las Naciones Unidas hace una reflexión sobre por qué ir al espacio y para qué ir al espacio. Tenemos muchos beneficios en la vida cotidiana: pañales, comunicaciones, lentes de sol, velcro, cierres, y bueno, ahora también el Instituto de Astronomía, y Brenda nos puede platicar cómo la astronomía ayuda a la vida cotidiana. Sí, pues también hay un par de ejemplos contundentes en donde por las necesidades astrofísicas, en particular de los investigadores mexicanos, tenemos ahora o contamos con cámaras fotográficas en tablets, en teléfonos inteligentes, en muchos más dispositivos, gracias a una necesidad de tener la mayor cantidad de información que viene, en este caso, de la luz de las estrellas, y que necesitábamos en los telescopios. Y un desarrollo contundente en eso lo tenemos en estos dispositivos. Y el otro, por ejemplo, es que llegó el Internet a nuestro país gracias a las necesidades de la investigación en astronomía. Es que muchas veces se habla de la conquista del espacio, se habla de que se quiere llegar a otros planetas, pero no sabemos exactamente cuáles son las contribuciones aquí en el planeta Tierra con nosotros, los seres humanos. Vamos a platicar un poco sobre los 3 ejes temáticos en los que va a girar, o en torno a los que va a girar esta Semana del Espacio. Y uno de ellos es la conquista de Marte. Claro, en el Universo Museo de las Ciencias, desde hace 8 años, como te decía, hemos desarrollado diferentes actividades, y el día de mañana, sábado, a las 2 de la tarde, tendremos la presencia del doctor Carlos Salicrup, donde nos platicará cuáles son los retos y qué necesitamos para que el hombre llegue a Marte, desde cómo cambia el cuerpo si no hay gravedad, el viaje, lo que implica la radiación, la alimentación y en sí cómo va a funcionar, ¿no? Entonces es algo muy importante porque es un desarrollo tecnológico, pero también de la medicina espacial, que es un tema que se está abriendo gracias a la exploración del espacio. Tenemos una actividad el domingo que es sobre el papel de la mujer en la exploración espacial. Es muy importante, siempre se cree, y los premios Nobel siempre son así, destacan la parte de los hombres, pero las mujeres siempre han estado ahí, a la par y al igual, apoyando en un ámbito no de lucha, sino de cooperación entre hombres y mujeres. En materia de astronomía, por ejemplo, hay una exposición buenísima que se inauguró ayer apenas en El Universo. Exactamente, como parte de las actividades en la Semana Mundial del Espacio que tiene el Museo Universum, el Instituto de Astronomía les presta una exposición que realmente es muy bonita, muy innovadora, no hay otra igual en todo Iberoamérica, que comprende 40 astrofotografías de nebulosas en distintas categorías. Nebulosas en donde se forman las estrellas, nebulosas planetarias, que es una etapa evolutiva de una estrella, y las nebulosas de muertes espectaculares, ¿no? Que es una fase también de la evolución de una estrella. Estas 40 astrofotografías están impresas en gran formato, y desde un inicio se diseñó así la exposición para que fuera itinerante, y nos sentimos súper honrados, muy orgullosos de que ahora Universum la tenga. Pero de estas 40 hay 12 nebulosas a las cuales les desarrollamos una aplicación para poder verlas con realidad virtual y aumentada. Entonces, a través de un dispositivo
inteligente, una tablet, un celular, tú descargas esta aplicación, que se puede descargar de hecho de forma gratuita para sistema Android, y entonces ves estas 12 imágenes y puedes recorrerlas, puedes navegar en 3 dimensiones dentro de las nebulosas. Ahora, podemos navegar dentro de las nebulosas a través de la realidad virtual, pero hay algo también que se ha desarrollado con esta conquista del espacio y es el turismo espacial. Y hablar un poco sobre, veíamos en las redes sociales, quieres mandar tu nombre a Marte, por ejemplo, ¿no? O algunos viajes que se realizan al espacio, pero ¿cómo está este campo del turismo espacial? Desde el 2001 solo ha habido 7 personas que han ido al espacio sin ser astronautas. Entonces, es un campo que desgraciadamente no está bien desarrollado porque obviamente es muy caro ir al espacio. Por eso, las agencias espaciales de todos los países ya no lanzan 3, 4 hombres para explorar, sino naves espaciales, satélites que les van a dar más beneficios y más información que solo mandar 3 hombres. Pero la idea es que esos avances tecnológicos ayuden a las próximas generaciones a explorar nuevos mundos. Y por eso, en la Semana del Espacio, queremos generar vocaciones, generar que el público llegue a los museos, que vaya a los institutos, que vaya a las charlas, que genere más preguntas y sea un motivador para que vayan a la ciencia. Habrá después, durante el mes, una reunión de físicos, un encuentro de física. Así, tenemos muchos eventos este año, no solamente la Semana Mundial del Espacio, tenemos un Festival de la Física a finales de este mes y posteriormente tenemos una fiesta impresionante en noviembre que Brenda nos puede decir más detalles. Esta fiesta astronómica, bueno, nació siendo astronómica, pero ahora ya suma muchas más ciencias, se llama la Noche de las Estrellas. Sucede en toda la República Mexicana, con más de 90 sedes, prácticamente todos los estados de la República tienen por lo menos una sede, pero la sede principal y la más grande es la que organizamos en las islas de Ciudad Universitaria, en el sur de la ciudad. Es un evento completamente gratuito, en donde hay actividades para todas las edades, para todos los gustos, hay planetarios, hay más de 200 telescopios para que la gente pueda vivir esta experiencia de ver los anillos de Saturno o ver Júpiter o ver Marte a través de un telescopio que de veras te puede cambiar la vida, ¿no? Y esta actividad es el 25 de noviembre de este año. Bueno, pues invitemos al público de Noticias 22 a que acudan a esta Semana del Espacio, esta Semana Mundial del Espacio. Habrá diferentes actividades y dónde podemos, necesitamos algún registro previo o serán actividades gratuitas. ¿Cuál es la dinámica? Pueden revisar todas las actividades de esta semana en la página de Universum, que es www.universum.unam.mx, y las actividades están incluidas en el costo del boleto. Hay talleres, hay conferencias, está la exposición en tercera dimensión, y solamente eso, pueden tocar la luna en el museo. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí, por esta información. Tenemos una muy interesante opción para el fin de semana y vamos a un corte comercial. Regresamos con más noticias culturales. Horacio Franco rinde tributo a Claudio Monteverdi a 450 años de su nacimiento. Horacio Franco ha diseñado una serie de conciertos con la participación de 2 agrupaciones vocales para conmemorar los 450 años del nacimiento de Claudio Monteverdi. Autor de grandes obras como l'Orfeo, considerada la gran catedral de la ópera e incluso la que dio nacimiento a este género musical en 1607. Sin lugar a dudas, un innovador, sin lugar a dudas, un compositor que sembró una semilla para la modernidad de la música de una manera genial, de una manera trascendental, y la música occidental no sería la misma si no hubiera existido Monteverdi. Claudio Monteverdi fue uno de los primeros compositores en ubicar a la palabra como centro de su obra, combinando las escuelas polifónicas como la Notre-Dame, desarrollada por Guillaume de Monchaux, Leonan y Perrotin. Monteverdi es un compositor que es plenamente vocal, es eminentemente vocal, pero también es eminentemente difícil. Eso quiere decir que para un cantante, con la formación que tienen aquí, sobre todo los muchachos del ensamble escénico vocal, ha sido muy difícil asimilar la música, lo han hecho muy bien, pero ha sido muy difícil asimilar la emisión que tienen que tener para cantar esta música, que no es la misma que les enseñan en las escuelas de música. Desarrolló un estilo de composición muy sofisticado, el cual se observa en sus madrigales, mismos que publicó en 8 volúmenes entre 1587 y 1638, con poemas de Torquato Tasso, Francesco Petrarca, Giambattista Guarini y Ottavio Rinuccini.
recobraremos otra vez otros 2 conciertos que tenemos que dar del cuarto libro de madrigales y vamos a seguir haciendo homenajes a Monteverdi. En diciembre están los madrigales guerreros y amorosos con la Capella Barroca de México y así voy tratando de hacer hasta que acabe el año conciertos con estos programas de Monteverdi. Ahora hacemos este cuarto libro de madrigales con Capella Barroca de México y hacemos un programa con una misa de Claudio Monteverdi, una misa póstuma de 1650 con el Ensamble Escénico Vocal, un grupo maravilloso de jóvenes muy talentosos del Sistema Nacional de Fomento a la Música. Con información de Salvador Perches Galván, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. Y continuamos con la celebración por los 100 años de Finlandia. Juan Arturo Brennan y Salvador Álvarez nos prepararon esta serie de reportajes y ahora nos invitan a conocer la ciudad más sustentable de Europa. Hoy en día, uno de los conceptos más importantes, tanto en el ámbito de lo económico como en el ámbito de lo social, es el concepto del desarrollo sustentable. Aquí en Finlandia saben bastante de eso y particularmente aquí en la ciudad de Espoo son expertos, al grado de que Espoo ha sido nombrada como la ciudad más sustentable de Europa. Para hablarnos un poco de los cómo y los porqués, vamos a encontrarnos ahora con Harri Paananen, quien es el director de desarrollo económico de la ciudad de Espoo. Tell us about a few things that have made Espoo the most sustainable city in Europe. Well, first I might mention the motivation to strive for that, to begin with. This city has been growing very rapidly for the past 50 years, and it has actually increased 10 times in size in the last 50 years. And we quickly realized that it is crucial to try to manage this growth in a sustainable manner. Urbanization is a global process, and we have more and more people coming here from both the countryside of Finland and other countries. And we see sustainability as a kind of overarching philosophy to manage that growth. And in fact, it is in our city strategy to do so. And when we talk about sustainability, we do not mean solely ecological factors. Of course, we mean also them, but we are including also social, cultural, and economic factors of sustainability in that development. So it is really kind of a holistic philosophy of growing in a sustainable manner. It is of course composed of environmental protection matters. For example, we have this rare species of flying squirrel that is endangered, but we have accommodated in city planning green zones so that this species can thrive, and in fact it has grown in numbers. But this is just one detail. We have to consider also infrastructure. We are building sustainable rail networks, for example. We have to consider energy. We are building a pilot plant of geothermal energy that will provide 10% of the city's district heating needs, completely carbon neutral. But it's also about social matters like schooling, for example. We focus a lot, we invest a lot in our children, from daycare to schools to universities. And of course, we must not forget the economy. Business is a central thing here in Espoo. We have a large number of the largest international corporations of the country are centered here. But all kind of businesses are not equal in the output they provide for society. And we are glad to see that especially Espoo companies are focusing on smart and clean technologies. And this is somewhere the city also wishes to be a good partner for the companies. Now, generally speaking, all these things here in Espoo, in Finland, everywhere else, come from the top, are sort of governed projects. What is the participation of the actual citizens, of the people of Espoo, in all this type of planning and in this type of urban philosophy? Well, to be clear, citizen participation is where this all actually starts. When we have written our city strategy, this is now the second time in a row that we do that in a crowdsourced manner. So we actually interview, we poll our citizens and invite them for workshops to give input on what should be at the center of the strategy. And
Actually, the number one topic that comes from these talks with the citizens is the nature, both in kind of the near environment that is important to them, but also in the more long run protection of nature. Second one is usually schooling. So we can really see that there is a foundation of the citizens' wishes in the city strategy. Would you say then that Espoo has a very complex model of development? Can this model be applied elsewhere? I would say so, it can be, but we must understand that any model is not, societal model is not transferable as is to another context. We must always understand the local power politics, the local culture, the means of interaction. But I think in principle this manner of engaging with the citizenry and then co-creating the strategy forward is something that can be translated. But a key there is trust, and I am aware that in a lot of urban areas the problem is that there is not enough trust between the citizenry and the city management or politician level. And you kind of have to have that in order first before you can have this process done in a proper manner, in a legitimized manner. And that is, of course, a long road in some cases. Must fight corruption, transparency must be key. And finally, could you mention a couple of specific projects that are underway to preserve and maybe better the sustainability of Espoo as a community? Well, one thing that immediately comes to mind, because it's so current, that right next door to this location where we are shooting now, a new metro station will be opened in about a month's time. This is one of several. We are opening an entire new metro line connecting Espoo and Helsinki, and this will allow for more sustainable means of transport for hundreds of thousands of people. So it's kind of enabling people to go about their daily lives in a more sustainable manner. That's a kind of a basic level infrastructure input we are doing. In terms of maybe economic sustainability, and it links to environmental issues, is that the city is co-developing with the Technical Research Center of Finland, VTT, and a couple of big industrial areas, a new kind of hotspot or hub for clean tech in the western parts of the city, what we call Bioruukki, or the clean tech garden. So this is another example of a public-private partnership where we try to help build sustainable business together. And maybe third, as for the social parts of sustainability, again linking to environmental factors, is that we have a new model of building schools, which we call school as a service. And this is where we use existing facilities of also our partners, in this case Aalto University, to have kind of a distributed high school where the students have one kind of homeroom building, but they utilize already existing infrastructure of the university laboratories to conduct their studies. And this diminishes the need for space dramatically. So it's cost saving, it's environmentally friendly, and these high school students get a really nice look into the university life already early on, so it's very beneficial for them as well. El concepto y la práctica del desarrollo sustentable pasan, entre otras cosas, por un alto nivel educativo, por un correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y por un desarrollo intensivo de la tecnología, de la información y la comunicación. Todo esto, aquí en Espoo y en toda Finlandia, son el pan de cada día. De ahí la posibilidad de aspirar y lograr el desarrollo sustentable. Desde Espoo, en Finlandia, con Salvador Álvarez en la cámara, soy Juan Arturo Brennan, para Noticias 22. Espoo es el nombre de esta ciudad, hay que tenerlo en mente y hay que, aunque bien lo dice el entrevistado, no se puede copiar o no se puede trasladar a otro sitio un cierto tipo de organización, un modelo, pero yo creo que sí se puede aprender mucho. Por lo pronto hay que ir a Espoo. Muchas gracias, Juan Arturo Brennan y a Salvador Álvarez por estas imágenes desde Finlandia, y al regresar nos vamos a Nueva York porque una de las máximas voces del jazz, la cantante chilena Camila Mesa, está aquí en el estudio. Volvemos.
Enseguida danza, teatro, video. Todo en la propuesta Malevolence. El arte como proceso de sanación. Eso es Malevolence, una pieza de danza, teatro y cine que gira en torno al desplazamiento forzado de mujeres. Es una obra muy conmovedora, muy fuerte, pero al mismo tiempo esperanzadora, a pesar de que el tema es una realidad súper cruda. Creo que al final la esencia de lo que se trata de transmitir y abordar es la resistencia que se tiene, ¿no? En este caso de las mujeres desplazadas por la violencia. Organicé los cuerpos en filas en el atrio de la iglesia. Un año tardó el montaje de esta obra que ahora se presenta todos los fines de semana en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, un lugar pequeño que hace aún más íntima la experiencia. Durante los primeros meses fueron mesas de trabajo y de investigación en donde, bueno, se sentaban a hacer investigación real y profunda, y después, poco a poco, se empezó a ver la manera de cómo trasladar todas esas ideas y todo ese debate que se estuvo generando, cómo trasladarlo a la escena, ¿no? Canto, música, danza y video, todo esto se conjunta en un homenaje a los hombres y mujeres que han convertido los lamentos del dolor en un motivo de lucha y de transformación. No venimos a hacer un discurso contestatario ni a encontrar soluciones, sino a darle voz a los testimonios de mujeres que ya resistieron y llevarlo como a otros lugares para saber que eso existe, que es un problema que cada vez nos atañe más. En Colombia es el segundo país después de Siria con más desplazamiento forzado, y en México pues está creciendo el número. Malevolence, diferentes formas de salvarse a sí mismo, fue creada y dirigida por Sandra Milena Gómez para Audana Plataforma de Creación Escénica. Se presentará hasta el 25 de noviembre de 2017. Con información y texto de Julio López, Óscar Helguera, Noticias 22. Es viernes de música. Vocalista, guitarrista originaria de Santiago de Chile, pero un referente de la música de Nueva York, Camila Mesa, acompaña esta noche a Juan Arturo Brennan. Vamos contigo, mi hermano. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Rafa, Laura, bienvenidos. En efecto, una vez más, mi colega y amigo, más amigo que colega, luego les explico, Eugenio Elías, nos trae la oferta jazzística de este fin de semana en la figura y la presencia de Camila Mesa. Camila, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por venir. Muy rápidamente, gran éxito en Guadalajara ayer. Totalmente, fue increíble. Sí, me encantó. La gente muy receptiva y compartimos un momento como muy cariñoso entre todos. Fue muy lindo. Bienvenida ahora 2 conciertos y 2 masterclasses aquí. Sí. Esta pregunta es un poco difícil, pero nos gustan los viernes para que la gente se nos despierte. Vocalista, guitarrista, compositora, improvisadora. ¿Alguna preferencia en ese orden? No, están todas así. Todo, sí, todo es parejo. como una entidad completa. La guitarra en el jazz tiene una historia muy particular, no es una historia quizá tan ramificada como la de los saxofones, la trompeta, la batería, los vocalistas mismos. Tú tienes figuras tutelares, tus guitarristas, a los que ves como los santos de tu devoción. Un par de nombres. Ya. Siempre es difícil porque hay tantos, ¿verdad? Pero unos cuantos. Como en orden más o menos cronológico, Wes Montgomery, no, antes de hecho, Jimi Hendrix, Wes Montgomery, Pat Metheny, contemporáneo Kurt Rosenwinkel, o también de antes Jim Hall, así, puedo seguir nombrando todo esto. Estos son suficientes porque es como un top 10, un claro, top 5. Bien. Top 5. A ver, esta pregunta también es importante. Eres chilena de nacimiento, pero llevas mucho tiempo instalada en Nueva York, y finalmente el jazz es el género musical de los Estados Unidos. Es decir, cuando se habla y se canta de jazz, en general, se hace en inglés. ¿Qué pasa con tu lengua madre? ¿Qué tanto la usas en lo que cantas? Bueno, ha sido un proceso como de descubrimiento personal, un poco como darme cuenta que desde cantar, qué sé yo, como del estándar americano, podía empezar a hacer lo mismo con el estándar latinoamericano, porque finalmente es un grupo de canciones que están tan bien hechas que terminan siendo universales. Ese es como el repertorio que un jazzista finalmente va a recurrir para poder expresar su propia, qué sé yo, visión.
Y después de eso empecé a componer y empecé a escribir canciones en español también. Entonces ahora yo creo que sí puedo hacer jazz en español, podría decir. Venturosamente podemos resumir en que no te causa conflicto alguno, y eso es bueno. Claro. Ustedes se preguntarán por qué está Camila Mesa esta noche aquí. Porque es una gran música de jazz, un gran músico de jazz en la actualidad. Y está aquí para que yo les cuente a ustedes de qué va su plan. Su plan es mañana, sábado, en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Hay la combinación usual de masterclass y concierto. Masterclass a las 5 de la tarde, concierto a las 8:30 en la Roberto Cantoral. Y después, el domingo, también a la usanza tradicional, se van a Cuernavaca, Camila y sus músicos. Y en Cuernavaca, en el Teatro Ocampo, a las 4 la masterclass y a las 7 el concierto. Repito, en Cuernavaca sí está habilitado, está revisado y está en servicio el Teatro Ocampo, así que vayan al Teatro Ocampo. Masterclass a las 4, concierto a las 7. Vienes en cuarteto, yo diría quinteto, porque es piano, bajo, batería, guitarra y voz, pero claro, como tú eres 2 de ellos, son sale cuarteto. más barato. ¿Quiénes son? Platícanos muy brevemente, ¿quién es tu team? Bueno, vengo con mi cuarteto de Nueva York. En piano está James Francis, un pianista creo que tiene 22 años, hace un prodigio. Lo van a conocer y se van a impresionar. Jeremy Dutton, también de Texas, y Or Bareket en bajo, hago así. Jeremy Dutton en batería y Or Bareket en bajo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos? Ya creo que como 2 años, igual independientemente con ellos tenemos como distintos periodos de trabajo, pero juntos como alrededor de 2 años, desde que salió el disco Traces, que es lo que vamos a estar tocando en esta ocasión. Hemos estado trabajando juntos y fuimos de tour al oeste de Estados Unidos. Siempre tengo problemas con el oeste o el este. Y así es que eso, hemos desarrollado un sonido muy, qué sé yo, cada vez que tocamos es como algo nuevo, me encanta realmente tocar con ellos. Mencionas un disco, Traces, lo grabaste con ellos 3, ¿sí? No. ¿Quiénes de ellos están? Cuéntame un poco. El disco lo grabé con Shai Maestro, un amigo también israelita, increíble pianista, que también hemos colaborado mucho en nuestra historia musical, Matt Penman en bajo y Kendrick Scott en batería. ¿Y este disco qué lugar ocupa en tu discografía? El cuarto disco. Háblanos brevemente de los anteriores, qué hay en ellos, un poco la evolución, qué va a encontrar la gente en la discografía de Camila Mesa. He podido como ver, no ha sido algo como premeditado, pero de a poco como que me di cuenta retrospectivamente que, claro, el primero fue como un descubrimiento del jazz en su expresión más tradicional, que era grabar standards del American Songbook, que se llaman. Las canciones que Frank Sinatra grabó, que Ella Fitzgerald, todo eso. Las canciones. Las canciones que un jazzista va a conocer. Después de eso, el siguiente fue un poco como, a ver, ¿qué pasa si es que ocupo esta misma idea de improvisar sobre canciones, pero sobre un repertorio totalmente distinto? Y empecé a buscar canciones que me hayan marcado a mí como en mi propia historia, y llegué, qué sé yo, a descubrir que podía hacer lo mismo con canciones de Björk, canciones de Víctor Jara, canciones de Led Zeppelin. Ecléctico, le queda corto. Sí. ¿Y el tercero? El tercero un poco como una prolongación de ese, como un hermano de ese, también, también grabando canciones en portugués, que también eso fue como algo nuevo. Y ya el cuarto un poco como este último es un poco como una nueva etapa, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de las canciones son originales. En el proceso anterior eran todos como arreglos de canciones de otras personas. Y un poco como que lo veo como que ese proceso ayudó un poco como una escuela para poder entrar en la composición con toda esta información y toda esta visión personal del arreglo y la composición. Entonces ha sido como evolutivo en cierto sentido. Bueno, ahí lo tienen ustedes, en los 3 primeros discos de Camila, los estándares, las canciones, el songbook y el último, sus propias composiciones. Les recuerdo, porque es importante el dato duro, que Camila Mesa con su cuarteto se presentan mañana sábado en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en la masterclass a las 5 y el concierto a las 8:30. Y el domingo
En Cuernavaca, en el Teatro Campo, que sí está abierto y funcionando, masterclass a las 4, concierto a las 7. Y déjenme decirles que en estos días previos a mi encuentro de hoy con Camila, estuve escuchando aquella pedacitos de esos discos. Les digo brevísimamente, porque si no, no terminamos. Hay en esa música lo mejor que buscamos en el mejor jazz y una cosa extra que no todo el jazz tiene, porque no todo el jazz es igual. Hay una frescura particular, hay una transparencia, hay algo límpido en el jazz que toca, canta, improvisa y compone Camila Mesa, que hay que escuchar. Camila, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Mucha suerte mañana, mucha suerte el domingo en Cuernavaca y esperamos verte pronto por aquí otra vez. Yo también, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Por supuesto, nos vamos a despedir escuchando un poco más de la música de Camila Mesa. No dejen de ir a sus masterclasses y conciertos mañana y el domingo. Buenas noches, hasta pronto. Colegas. Buenas noches. Gracias, Camila. Buenísimo.